Bien amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que se llama Tu vida en movimiento. Los saluda su amigo Francisco Márquez. Y bueno, pues ya llevábamos algún tiempo un poquito, digamos, alejados de las cámaras, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí de regreso con todos ustedes y con mucho gusto de estar en este espacio de comunicación a través de Canal Gente Libre, un espacio de cultura, de conocimiento y obviamente información social, un periodismo precisamente social para todos. Y bueno, pues les agradecemos el espacio que nos brindan en sus áreas de trabajo, en sus casas, donde esté entrando la señal de Canal Gente Libre. Mi nombre es Francisco Márquez y soy instructor del Movimiento Gnóstico Asociación Civil. Y bueno, estamos por aquí en el estado de Oaxaca representando precisamente a lo que es esta asociación civil que se dedica a lo que es la difusión de lo que es la cultura, la antropología. Y bueno, es algo interesante estudiar la información que imparte el movimiento gnóstico, Asociación Civil, a todos ustedes. Y bueno, siempre hemos estado atentos de lo que es, digamos, la preocupación social con respecto a lo que es una cultura que nos ayude, que nos impulse a tener un mejor medio de vida, una mejor forma de vivir. Y bueno, en este caso, Movimiento Gnóstico establece bases firmes para poder establecer en nosotros como seres humanos un equilibrio, digamos, en nuestra vida, en nuestra existencia. Y claro que de eso se encarga la difusión de la cultura del Movimiento Gnóstico Asociación Civil. Y bueno amigos, para aquellas personas que digamos nos siguen atentos a esta información, mencionarles que el Movimiento Gnóstico está llevando a cabo pues digamos una serie de aperturas de información a nivel público para toda la sociedad, pues, y lo estamos realizando precisamente en este medio que es Canal Gente Libre. Y precisamente el día jueves 13 de julio, aquí a través de esta señal, por ahí de las digamos 1 de la tarde más bien, estaremos transmitiendo para todos ustedes un evento especial en conmemoración precisamente de 5 años de estar participando aquí a través de Canal Gente Libre. Ya son 5 años que han pasado, en los cuales esto inició precisamente con nuestro amigo Gustavo Merchant, a quien le mandamos un saludo. Y obviamente él fue quien inició aquí a través de Canal Gente Libre. No podemos olvidar a nuestro amigo Gustavo Serna, a nuestra amiga Elizabeth Chillopa, quienes también me antecedieron en este espacio, en este programa de Tu Vida en Movimiento. Y bueno, ya tenemos prácticamente 5 años transmitiendo para todos ustedes a través de esta señal. Y bueno, agradecemos el tiempo, la oportunidad y también a los directivos de Canal Gente Libre que nos abren el espacio, que nos han permitido trabajar con ellos y poder participar a través de este medio, a través de esta manera, a lo que es la sociedad, para todos ustedes, una información que es, digamos, básica de la formación del ser humano. Y bueno, para aquellas personas que, digamos, no nos han visto en anteriores emisiones o es la primera vez que nos están viendo aquí a través de esta señal, pues bueno, quisiéramos platicarles precisamente acerca de lo que realizamos en Movimiento Gnóstico. Mencionarles que gnosis es un término que quiere decir conocer o saber. Se traduce del latín nocere, que significa entonces conocimiento o sabiduría. En este caso, este conocimiento, esta información va precisamente al estudio del hombre mismo, a estudiarse, a conocerse, a saber quién es en sí el hombre y para qué existe. Estamos hablando desde un área, digamos, tipo científica, profunda, exacta, en base precisamente a nuestras culturas antiguas mexicanas. En nuestro movimiento gnóstico tenemos las bases de esta cultura precisamente en lo que es la antropología, y obviamente una fuente de cultura extraordinaria es nuestra propia cultura mexicana. Y qué diremos aquí de nuestras culturas mixtecas, zapotecas en el estado de Oaxaca. Pues realmente es extraordinario, es maravilloso esta cultura que se expandió por esta parte de nuestra República Mexicana, y que bueno, viene siendo una parte radical, importante estudiar
lo que es entonces la formación del ser humano. Lo que es la gnosis, amigos, debemos de mencionar que es una fuente de conocimiento tipo universal. Estamos queriendo decir con esto que es la fuente raíz de otras culturas que han surgido a través de la historia de la humanidad. Es decir, que la gnosis viene siendo como la fuente de la cual se extrae, digamos, la información principal, base o raíz, y de ahí se establecen otras culturas a nivel de la sociedad. Estamos hablando, en este caso, por ejemplo, que tanto la cultura mexicana, en todas sus diferentes civilizaciones que se establecieron, estamos hablando que la cultura de los incas, la cultura de los, digamos, de los aztecas, etcétera, de los egipcios incluso, tiene su origen en esa cultura que se llama como gnosis. Entonces, gnosis es la fuente del conocimiento tipo universal. Y bueno, a ver, aquí nos están llegando mensajes. Antes de que sigamos con la explicación, nos está mandando mensaje aquí nuestro amigo Jorge Alberto Márquez, tocayo de apellido, sí, precisamente amigo nuestro que está por allá en el estado de Puebla. Hasta allá está llegando la señal de Canal Gente Libre. Y dice aquí el mensaje, ese es mi amigo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Saludos también a nuestra amiga Andy, a Jennifer y Jorge, que pues son compañeros ahí ya de hace varios años, de hecho desde la niñez, y bueno, nos están viendo ahí a través de Canal Gente Libre, y les agradecemos el tiempo que nos dan precisamente para pues seguirnos aquí a través de esta señal. Les regreso aquí. Ahorita vamos a seguir. Entonces, gracias por seguirnos, amigos. Y como les comentaba, lo que es la gnosis viene siendo entonces la fuente de conocimiento, la fuente de la cultura, de todas las demás culturas que vemos, pues, que se han establecido precisamente en la faz de la tierra. Realmente entonces esta cultura es como entonces el origen, la base o el fundamento. Así pues, podemos entender que la gnosis, digamos, si nosotros tomamos directamente la información de esa fuente de conocimiento, es obvio que entonces podemos establecer en nosotros un principio de vida estable. Y a esto nos referimos a que el ser humano, en la época en que nos encontramos, ha entrado en una etapa de desestabilización. Es decir, que el ser humano ha entrado en un medio en el cual está en crisis constante, lamentablemente, a nivel social estamos hablando. Y esto lamentablemente está repercutiendo en muchas secciones de la sociedad y realmente se están generando diferentes tipos de choques o conflictos a nivel humano en todos los países prácticamente del planeta. Hay ya prácticamente una tensión muy fuerte. Y lo que es en este caso el movimiento gnóstico, precisamente va en busca de que el ser humano logre una estabilidad. Sabemos de antemano que esto no es fácil, pero sí es importante empezar a trabajar en ese campo de lo que es la estabilidad del ser humano. Y claro que el movimiento gnóstico lleva ya más de 30 años difundiendo esta información a toda la sociedad, haciendo un esfuerzo constante, permanente, año con año, para poder establecer esta información a toda la sociedad y que todos, digamos, podamos tener acceso en nuestras ciudades, en nuestros municipios, en nuestras agencias. ¿Sí? Se ha logrado entrar precisamente hasta los lugares más lejanos, incluso hasta la sierra, digamos, hasta las partes de la sierra de algunas entidades lejanas, pues, se ha logrado llevar esta información a esos lugares. En todas las partes de nuestro país, México, pues prácticamente ya hay algún lugar, alguna institución de nuestro movimiento gnóstico establecida en todo nuestro país, México. Entonces, mencionarles que no solamente esta información está aquí en México. De hecho, se ha exportado esta información a otros países ya como Estados Unidos, y hay varios compañeros por allá en nuestro país vecino, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, los compañeros que están en Houston, que están en Nueva Jersey, por ejemplo, compañeros que están haciendo una labor precisamente de difusión también de esta información en Dallas, en Texas, etcétera, que se ha estado difundiendo cada vez más y más esta información en esos países. Y bueno, no solamente en Estados Unidos,
se ha difundido o se está más bien difundiendo desde hace ya prácticamente 2 años esta información por allá en Perú, precisamente por allá en donde tuvo inicios la cultura inca. Pues bueno, precisamente allá hay compañeros que también están haciendo una gran labor precisamente en lo que es en el país de Perú. ¿Y qué diremos, por ejemplo, de países como en Rusia? Realmente esta Federación Rusa ha hecho una gran labor y le mandamos un saludo especial a nuestros amigos Alexei Vladichevsky, a nuestra amiga Xiomara Briseida, quienes también están realizando una labor extraordinaria en lo que es nuestros amigos de allá de Rusia, en este país de Rusia. Y bueno, ¿qué podemos decir de Rusia? Han llegado muchos amigos de aquel país y podemos decir que hay varios instructores formados aquí en México y que están difundiendo la cultura allá en sus países. Entre ellos encontramos a nuestra amiga Narinés Arguillán, por ejemplo. Ella es originaria de esos países, de esos lugares. Encontramos entonces amigos que están difundiendo esta información. Está Natalia, otra compañera también rusa, que también está difundiendo esa información. Y de hecho esta amiga Natalia pues está precisamente aquí en nuestro país, le gustó México y por aquí anda también difundiendo esta información. Amigos que están en Venezuela, otros compañeros que están entonces haciendo una extraordinaria labor a nivel de varios países de nuestro planeta, difundiendo esta cultura en base a las raíces mexicanas. Es lo extraordinario de esta información, que se ha basado precisamente en lo que es la información de nuestra cultura mexicana. Estamos hablando de que esta información es tan penetrante, tan fuerte, tan firme, que permite que el hombre vea su propia vida, su propia existencia y claro, que el ser humano empiece a transformarse. Realmente consideramos que la parte radical para que el hombre se logre transformar viene siendo en base a su conciencia. Mencionábamos hace un momento que hay una época en la cual estamos viviendo, en la cual hay una crisis, hay una inestabilidad social y obviamente que queremos aportar nuestro grano de arena a esa estabilidad. Y lo aportamos dando esta información, educando al ser humano para que se revalorice a sí mismo, para que tome en cuenta que es importante trabajar en los valores humanos que tanto se han perdido. Es decir, que el ser humano lamentablemente llega a un momento a nivel social, a nivel de los tiempos, en el cual se entra a veces en alguna crisis. Y entonces siempre surge en algún punto del planeta esta cultura para poder darle esa estabilidad al ser humano. En otras épocas podemos llamar que esta cultura se llamó Roma, Egipto, Mesopotamia, Grecia, los mayas, los incas, ¿sí?, los mixtecos, los zapotecos, etcétera. Es decir, que tiene diferentes nombres, por decirlo así, pero que si los estudiamos con cuidado, veremos que el principio sobre los cuales se fundamentan esas culturas es exactamente el mismo. Y entonces ahí encontraremos que como la gnosis es la fuente de sabiduría universal, veremos entonces la relación que existe entre culturas. Por ejemplo, entre los egipcios encontramos pirámides, estructuras dirigidas hacia ciertas constelaciones o ciertos planetas, y resulta curioso que aquí en México encontramos exactamente lo mismo. Pirámides, estructuras maravillosas, dirigidas hacia ciertos puntos cardinales o cósmicos y establecidas bajo una, digamos, matemática exacta, una arquitectura maravillosa, y obviamente que esto asombra precisamente a lo que es, los estudiosos precisamente de la antropología. Bueno, ¿cuál es ese tronco común que vemos entre todas las culturas? Que los principios humanos son exactamente los mismos. Es el mismo fundamento, es la misma, cultura, que a lo mejor se adapta así en forma diferente en cada tiempo, en cada época, pero que finalmente es exactamente el mismo principio, es la misma, finalidad, que el hombre se forme en sí mismo. Y obviamente que para esto hay que tener entonces un medio, un sistema de cómo estudiar al hombre. Y claro que en esto, pues así como nosotros
hacemos un esfuerzo, por ejemplo, por estudiar, digamos, alguna carrera y especializarnos en alguna técnica de trabajo, en alguna área del saber humano, digamos que a veces nos hacemos expertos, por ejemplo, en una computadora, nos hacemos expertos en lo que es alguna maquinaria, algún motor, etcétera. Y resulta curioso que el ser humano, a pesar de ser, digamos, experto en ciertas áreas de la vida, su mismo cuerpo a veces no lo conoce, por ejemplo. No conoce incluso a veces cómo se establece el estado emocional en él, cómo se establece el aspecto del pensamiento y sus voluntades. Y es ahí precisamente la parte importante donde nosotros debemos ir a estudiar el fondo de nosotros, es decir, a nosotros mismos, nuestra parte interior, esa parte en la cual podemos estudiar la emoción, podemos estudiar el pensamiento, la voluntad. Existe obviamente estudios a nivel público de esta área, pero resulta que hace falta un complemento, que es precisamente la cultura gnóstica. La cultura gnóstica podemos mencionar que es como la fuente de conocimiento y es un modelo de estudio para todas las demás informaciones. Todas las informaciones, incluso que conocemos a nivel de las escuelas, está basada en enseñanzas dadas por aquellos que estudiaron este conocimiento que se llama gnosis. Recordemos, por ejemplo, a Galileo Galilei. Tenía principios y conocimientos de lo que es la cultura gnóstica. Y él estableció ciertos datos exactos acerca del movimiento del planeta, acerca de lo que es, digamos, la estructura que tenía el planeta, que él afirmó que era redonda y que se movía. Sin embargo, pues en aquella época no era muy bien aceptada su información. Y bueno, finalmente han pasado ya casi 300 años desde que él dio ese principio. Y actualmente pues se acepta que lo que él afirmó es una realidad. ¿Sí? Así encontramos, por ejemplo, que siglos más adelante se decía que lo que había establecido Galileo Galilei pues más o menos coincidía, porque dice la Tierra no es exactamente redonda, sino más bien se veía como una especie de huevo, lo mencionaban así, una forma ovoide. Y entonces se mencionaba que estaba achatada de los polos. Sin embargo, el hombre en el siglo pasado logró salir fuera de la Tierra, hacer viajes espaciales, y bueno, se comprobó que todas las masas planetarias son esféricas precisamente, la mayoría. Entonces, digamos, obviamente existen asteroides, etcétera, pero los planetas en sí tienen una forma esférica. Y realmente este principio él lo dio a conocer mucho tiempo antes, ¿sí? Claro que para su época fue un dato demasiado fuerte, demasiado avanzado y no fue aceptado. En la época que estamos, pues es algo muy natural para nosotros estudiar estas áreas. Así encontramos que otros estudiosos digamos, de este campo, en el aspecto científico, pues encontramos, por ejemplo, a Paracelso, un insigne maestro de la medicina, un gran médico precisamente de la medicina universal, que se llama así. Recordemos a Hipócrates, otro gran instructor, otro gran maestro de su tiempo, que dio a conocer precisamente estos estudios relacionados a lo que es, en este caso, la fuente del conocimiento llamado gnosis, pero hablada precisamente desde el ángulo de la medicina. Así encontramos que muchos principios que hoy conocemos de nivel público, de nuestra actividad diaria, pues tienen fundamento precisamente en lo que es la gnosis. Así pues, amigos, entonces esa es una parte fundamental que queremos compartir con ustedes acerca de cómo la gnosis se va, digamos, desenvolviendo a nivel de la sociedad, a nivel de la historia incluso, y cómo ha ido introduciéndose poco a poco en nosotros. Podemos decir, por ejemplo, que existen estudios que se conocen como protonósticos. Son estudios que obviamente su finalidad es precisamente promocionar eso que se conoce como la gnosis. Son terminologías, por así decirlo, que se emplean a veces en estos estudios. Está, por ejemplo, el término de pregnósticos, son de aquellos estudios semejantes a esto que es gnosis, sin embargo, nada tienen que ver con la gnosis. Son, digamos, principios muy incipientes, muy básicos. En sí, lo que se busca es, en este caso, la gnosis. Y se busca que el ser humano
llegue a eso que se llama la autognosis. ¿Qué sería autognosis? Pues obviamente sería el autoconocimiento. Es decir, conocerse a sí mismo, como lo mencionábamos hace rato, hacernos expertos en nuestro propio estado de ánimo, en nuestra propia manera de ser, de actuar, tener un dominio de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad y por consecuencia tener una estabilidad en la vida externa. En este caso hay una parte importante entonces de la cual llega a repercutir hacia la sociedad y viene siendo en este caso el estado interior que tiene el ser humano. Pareciera que son dos mundos totalmente distanciados o dos aspectos totalmente independientes. Sin embargo, todo movimiento que tiene el ser humano a nivel externo, social, etcétera, pues tiene un origen y ese origen es dentro de sí mismo. Si dentro de nosotros existe ese principio de la ira, existe ese elemento, por ejemplo, inadecuado del orgullo, ¿sí?, etcétera, de la cólera, es obvio que esto va a provocar que cualquier aspecto que nosotros percibamos de la vida externa provoque en nosotros una alteración interior primero que nada. Y entonces al ser alterado el ser humano interiormente, ¿sí?, se altera en su aspecto emocional, se empieza a sentir mal, empiezan a surgir pensamientos equivocados a lo mejor en él y por consecuencia, véase amigos cómo va repercutiendo poco a poco en el estado de sí mismo el ser humano, va repercutiendo finalmente en lo que es su voluntad, en sus actos. Y esto finalmente va a repercutir en el medio donde se desenvuelve. En este caso la familia. Y resulta que al rato a lo mejor la esposa, el esposo, los hijos se acercan. Y entonces él no se siente bien en la relación con sus familiares. No se siente bien entonces en la relación con sus amistades. Y esto pues puede repercutir tarde que temprano a nivel social. Y al rato por ahí con alguna persona que se encuentra en la calle o tal vez por ahí manejando en alguna avenida, resulta que empieza a haber una rencilla tal vez con alguna persona que pues no sé, incluso hasta lo vio feo o lo vio de una mala manera. Y entonces obviamente empieza dentro de sí un estado interior impropio que va repercutiendo poco a poco a nivel externo. Por eso la cultura maya decía que el hombre tiene su extensión que es la sociedad. Decían ellos, si la sociedad anda mal, pues es obvio que el hombre andará mal. Es decir, que si el hombre no está armonioso consigo mismo, no está equilibrado consigo mismo, finalmente esto va a repercutir también en el medio que lo rodea, va a repercutir también entonces en la sociedad. Y entonces es fundamental que nosotros tengamos una educación en el cual se tome en cuenta los valores humanos, se tomen en cuenta una educación propia que lleve al ser humano a formarse en forma íntegra. Lamentablemente, el ser humano ha perdido poco a poco, o se está perdiendo a veces en algunas áreas del ser humano, esos principios. Y entonces obviamente empieza a haber un problema que se empieza a generar poco a poco a nivel entonces personal y finalmente familiar y social. Así es importante entonces tener un fundamento, una parte radical, una cultura que nos enseñe a tener una buena relación con nuestro estado interior y con el estado exterior. No están desligadas, no están separadas y es radical obviamente hacer un estudio profundo de nosotros como seres humanos. Así pues amigos, entonces lo que es la gnosis también tiene fundamentos estables en los cuales está fundamentado. En este caso son 4 principios. Estamos hablando de lo que es la ciencia, el arte, la mística y la filosofía. Son 4 columnas en las cuales se basa eso que se conoce como gnosis. ¿Qué podemos decir del aspecto de la ciencia? Pues podemos decir que la gnosis es altamente práctica. La gnosis tiene un sistema tal que aquella persona que escucha la información que se imparte puede perfectamente practicarlo. En la gnosis no hay diferencias, todos somos iguales, no hay diferencia de sexo, de raza, color, ¿sí?, ideología política, religiosa, filosófica. Todas las personas son bienvenidas en el movimiento gnóstico. Todos tenemos derecho a esta información. Todo ser humano tiene pleno derecho a recibir esta cultura.
En Antiguo México, precisamente antes de que al hombre se le educara en el aspecto, por ejemplo, de estudio del movimiento del aire, del estudio del movimiento del fuego, del agua, etcétera, de los elementos de cómo trabajar la tierra, etcétera, antes se le educaba a sí mismo. Eso se educaba precisamente en el estudio de sí mismo. Era importante primero que se conociera y obviamente que de ahí partía la información hacia la parte exterior. Así entonces, si nosotros tenemos este basamento, que es científico, pues es obvio que lo podemos llevar perfectamente a lo que es la práctica en nosotros. Así encontramos que ese principio es conocido como ciencia. Estamos hablando, claro, que buscamos el desarrollo de una ciencia que se llama como ciencia pura, ciencia real. Y claro que, pues bueno, en la época que nos encontramos también tenemos una ciencia, claro está, pero recordemos que esa ciencia, digamos que se ha generado a veces en base a experimentos, en base a errores. Por ejemplo, si llega a surgir una nueva bacteria a nivel de la naturaleza, un virus diferente que ha cambiado, pues resulta que se hacen estudios para poder encontrar una vacuna o una solución a ese problema. Y entonces lo que se hacen son experimentos, por ejemplo, en animales, experimentos en seres humanos, para ver primero las reacciones. Y después de una serie de experimentos, ¿sí? Digamos en los cuales, por así decirlo, se ocupan conejillos de indias para ver las reacciones efectivas en el ser humano, pues resulta que entonces ya se saca ese nuevo medicamento, esa nueva vacuna. No estamos negando, obviamente, que son buenos avances, sin embargo, démonos cuenta, amigos, que muchos antes han pasado por muchos padecimientos para que otros sean beneficiados. Lo mejor sería, obviamente, que no suceda eso, que todos sean beneficiados, sin necesidad de que haya más daños a otras personas, y obviamente que podemos hacerlo para aquellos, por ejemplo, que se dedican a la medicina. Podemos buscar un principio, una cultura para desarrollar información de la medicina sin que afecte en este caso, digamos, a otras partes del ser humano o de la naturaleza misma incluso. Entonces, es un principio fundamental lo que es la ciencia, y claro que es altamente práctica, y como les mencionamos, buscamos el estudio de una ciencia que se llama ciencia objetiva, ciencia real, ¿sí? Y claro que esta ciencia, por ejemplo, en Antiguo México fue extraordinaria. Veamos, por ejemplo, los cálculos astronómicos que se hicieron en Antiguo México, cómo establecieron, por ejemplo, las pirámides, cómo establecieron sus medidas en forma matemática exacta, y cómo establecieron en este caso, digamos, una información plasmada en esas pirámides, en esas estelas, pero con un principio científico. Y podemos mencionar que estos 4 principios que estamos hablando de ciencia, arte, mística y filosofía no se estudiaban por separado. Era un conocimiento unitotal, universal precisamente. Y entonces podemos mencionar que lo que es en este caso la ciencia en Antiguo México se desarrolló en forma extraordinaria. Claro que aquí los mayas, por ejemplo, fueron los primeros en desarrollar, por ejemplo, un sistema numérico en forma, digamos, tomando en cuenta más bien la base 0. Y claro que se estableció un sistema, por ejemplo, de cálculo que se llama así como, digamos, en base al 2, es decir, en base a 2 números, que es el 0 y el 1, digamos, hablando en forma computacional, que actualmente viene siendo el principio de las computadoras. Es decir, que ese principio de la base binaria, por así decirlo, fue establecido precisamente en la cultura maya. El 0 y el 1, de ahí parte todo el proceso de estructura de los demás números, curiosamente. Y en este caso, por ejemplo, nosotros vemos esa información finalmente establecida en lo que son los sistemas de computación actuales. Están basados en un sistema binario, es decir, una matemática binaria. Nosotros normalmente, digamos, en nuestra vida cotidiana, utilizamos un sistema que se llama decimal, es decir, del 1 a lo que es en este caso el 0. Así se estudia, por así decirlo. Y claro que en la época de los mayas tenían un sistema, digamos, en base 2, ¿sí? Es decir, en base a 2 números. Todo se multiplicaba por 2 o se trabajaba en base a 2. Es decir, que un número que nosotros normalmente sacamos con una matemática decimal, ¿sí? Ellos a veces lo hacemos a través de cuentas muy extensas, pues ellos lo hacían reduciéndolo obviamente a la mitad, porque era, digamos, en forma binaria, ¿sí?
Y claro que hay una matemática todavía más elevada que es en base a un sistema tridimensional o base 3 también, conocido así. Es decir, una base de cultura, de números, ahora en base al número 3. Claro que hay sistemas matemáticos más elevados, pero digamos que estos 3 son los fundamentales. Y claro que nosotros en nuestro movimiento gnóstico enseñamos incluso cómo ellos calculaban, hacían cálculos matemáticos e incluso establecieron entonces un calendario, los mayas, precisamente que le llaman el calendario maya, Solquín, y obviamente que en ese, calendario establecieron una serie de figuras que representan lo que es en este caso ciertos movimientos de la naturaleza. Y veamos lo curioso, nuestro calendario solar gregoriano que manejamos está establecido en forma lineal y pasa, en forma lineal los días. Y en este caso el calendario maya está establecido en forma cíclica, es decir, en forma de círculo, indicando con esto que todo tiende a tener así como una repetición. Que hay ciertas modificaciones, sí, claro está, pero que hay algo que se repite cada cierto tiempo. Y claro que ellos los establecieron en un sistema de orden, de días, ¿sí? En periodos de años también extensos, en los cuales, por ejemplo, resaltan lo que es el quinal, ¿sí? Lo que es el catún, etcétera. Son, medidas de tiempo, de periodos de años que hablan o de días también, en los cuales ellos establecieron que hay ciertos cambios en la naturaleza y también a nivel del movimiento cósmico. Y que claro que esto repercute finalmente en muchas de las actividades del ser humano. Entonces, al establecer un calendario solar, vieron que este movimiento de calendario solar no coincidía con ciertas actividades, por ejemplo, relacionadas a la siembra. No había coincidencia en ese campo. Y poco a poco, a través de sus estudios, encontraron y establecieron un calendario que viene siendo en este caso el calendario lunar. El calendario lunar precisamente tiene como, una parte de sus estudios, la coincidencia precisamente con lo que es en este caso las siembras, con los movimientos del agua, de la lluvia, incluso tiene que ver también con los procesos del nacimiento del ser humano. ¿Sí? Los procesos de reproducción del ser humano, de las plantas, de los animales, etcétera. Tiene que ver con esa parte del ser humano. Y claro que, ellos establecieron en ese calendario esa parte científica exacta y que hasta la época muchos científicos de todas las partes del mundo llegan aquí a México, a las ciudades mayas, mixtecas, zapotecas, etcétera, a investigar acerca de la cultura maya. Bueno, entonces esa es la enseñanza, información que buscamos difundir en nuestro movimiento gnóstico, una matemática científica exacta, que no estamos sacando nada del azar, que está fundamentado en esta información precisamente de nuestras antiguas culturas también. Así encontramos, amigos, que esa es una de las bases de la gnosis. Tenemos otra base muy importante que viene siendo en este caso lo que es el arte. ¿El arte para qué nos sirve? El arte nos sirve para transmitir información. Normalmente en algunos de nuestros cursos ponemos el ejemplo de cuando alguien ve una representación a través de la televisión, actualmente a través del internet, a través de las redes sociales, etcétera. Vemos, por ejemplo, que hay escenas en los cuales, por ejemplo, hay conflictos. No sé, alguna película por ahí, alguna escenificación en la cual vemos, por ejemplo, que hay personas peleándose, golpeándose, y lo hemos incluso llevado hasta la parte en que lo vemos como muy natural. De tal manera que el ser humano aparentemente solo observa esas imágenes, pero no nos damos cuenta que esto empieza a impregnarse en nuestra forma de ser, de actuar, en nuestra personalidad, y finalmente poco a poco, entonces empieza a expresarse eso que vemos, de lo que aprendemos a través de ciertos medios de comunicación, incluso obviamente a través de lo que percibimos con las personas que nos rodeamos. Nosotros vamos adquiriendo esa información en nosotros y vamos estableciendo cierto tipo de personalidad. Finalmente, lo que nosotros vemos a través de ciertas representaciones, ciertas acciones en sí, que vemos en algún campo de la vida, en alguna actividad humana,
eso finalmente lo aprendemos y lo adquirimos en nuestro movimiento, en nuestra manera de hablar y de ser. Y finalmente el ser humano, si ve imágenes en las cuales hay guerras, hay conflictos, hay peleas, y si un niño está viendo eso, pues imagínese usted, él está aprendiendo de esa información que está recibiendo. Hay veces que hay padres que por alguna cuestión de la vida tienen al hijo ahí viendo la televisión todo el día, y entonces no se dan cuenta del tipo de contenido que está él percibiendo. Y todo eso él lo va aprendiendo hasta que finalmente esto, cuando llega a grande, él empieza a desarrollar ahora todo lo que aprendió en la edad temprana. Y entonces vemos que él se empieza a comportar de una manera no muy propia, ¿sí? Pero vamos a encontrar que eso lo captó a través de algo que él percibió, que él aprendió. Entonces nosotros, si queremos, por ejemplo, que la sociedad tenga, o nuestra familia, nuestros hijos, tengan principios buenos, especiales, ¿sí? Que realmente sean para un beneficio, sí sería importante que estudiemos, por ejemplo, lo que es un arte real, una escenificación, en la cual, por ejemplo, nos hablan de principios de la naturaleza, de la creación, del cuidado del medio ambiente, del cuidado de los valores humanos, del respeto, del altruismo, de la filantropía, etc. Y entonces entramos precisamente en ese campo de estudio en forma directa, real, a través del arte. Así nosotros aprendemos a través de la danza, a través de la pintura, de la música, etc. Son diferentes formas de expresión artísticas, pero que finalmente, digamos, en nosotros, pues está repercutiendo precisamente ese arte, curiosamente. Así, por ejemplo, ahorita hay una época de expresión artística maravillosa aquí en el estado de Oaxaca, y por supuesto que invitamos a todos nuestros amigos que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación a que visiten precisamente lo que es Oaxaca. Oaxaca entra en un periodo de fiesta que es conocido como la Guelaguetza, y claro que es la asistencia de muchos de los pueblos que existen aquí en Oaxaca, de sus diferentes comunidades, regiones, y que se hace una exposición maravillosa del arte, de la danza y de la música que hay aquí en nuestras tierras oaxaqueñas. Desde tiempos muy antiguos se tiene esta tradición y se sigue conservando aquí, digamos, esta tradición de la Guelaguetza. Es la fiesta prácticamente de los oaxaqueños, y vemos que en los diferentes municipios, en las diferentes agencias incluso, se hace también algo semejante, se hacen representaciones también a escala, ahí en diferentes lugares de Oaxaca. Entonces realmente los invitamos a que visiten esta gran ciudad, este gran estado que se llama Oaxaca, y que claro, pues es un lugar lleno de cultura, no solamente en el aspecto artístico. Claro que están las zonas arqueológicas, Mictla, Monte Albán, por ejemplo, que son lugares extraordinarios para recrearnos, para fortalecernos. Y claro que cuando nosotros vemos un lugar así, visitamos lugares como estos, nos recreamos e incluso nos fortalecemos. Así pues que el arte no solamente enseña, sino que también fortalece la esencia humana. Así entonces el arte es una expresión maravillosa para aquel que la percibe, y qué mejor cuando es un arte que tiene que ver precisamente con lo que es en este caso, los principios humanos. Realmente nosotros aprendemos a través del arte. Es una manera de comunicar enseñanzas, conocimientos al ser humano. Y claro, por ejemplo, veamos en Antiguo México, para dar una información acerca del movimiento de la naturaleza, pues ellos hacían representaciones como por ejemplo las danzas, en las cuales sí tenían una relación perfecta con los movimientos de la naturaleza, y eso nadie lo puede negar. Movimientos de animales, movimientos del agua, de la lluvia, del fuego. E incluso recordemos la danza del fuego nuevo entre la cultura azteca, por ejemplo, la danza de la paloma, etcétera. Son diferentes danzas, diferentes movimientos artísticos que expresaban precisamente principios de la naturaleza, y claro que esto permitía una buena relación entre el ser humano y la creación. Así es este otro principio que se conoce precisamente como el arte. Encontramos otro principio que se conoce como la mística. No hay duda que todo esto no pudo, esta creación no pudo haber surgido de la nada. Tuvo que haber un principio inteligente
que diera vida a todo esto que conocemos. Y obviamente hablamos de ese principio que se conoce como la divinidad. Existe un término que se maneja obviamente mucho, que se conoce como religión. Y ese término, digamos, deriva del latín religar o religare, que significa volver a unir. Claro que este principio, digamos, tiene como fundamento que el hombre logre unir ese aspecto que se conoce como la conciencia a lo que es la divinidad. Esa unión de divinidad y conciencia se conoce precisamente como religar, volver a unir. En este caso, el movimiento gnóstico no es una religión en sí. Sin embargo, claro que aceptamos que existe un demiurgo creador, un demiurgo arquitecto del universo, y que claro que existe un principio inteligente que puede ser nombrado de diferentes formas, pero que finalmente hay un principio que da vida a todo esto que conocemos como la vida, como la creación. Y claro que en Antiguo México, si nosotros vemos sus estudios, claro que reverenciaban a ese principio de vida en el ser humano y expresado obviamente en la vida, en la naturaleza, en la creación en donde nos encontramos. Obviamente entonces esta área, como fundamento de estudio de la antropología, pues claro que se lleva también, digamos, como campo de conocimiento en nuestro movimiento gnóstico. Y claro, existen también lo que son principios espirituales, los cuales también es importante recuperarlos, cada quien en el área donde nos encontramos, pero principalmente dirigidos a que el hombre se desarrolle su conciencia que él tiene. Así pues, amigos, encontramos otro principio que se conoce como filosofía. La filosofía viene siendo en este caso ese principio de vida que nos permite comunicar a alguien un conocimiento que pueda ser entendible para sí mismo en su conciencia, en su alma. Estamos hablando que el término filosofía deriva de las raíces filos, que indica amor, y sofía indica sabiduría. Entonces estamos hablando precisamente de la parte esencial humana, y al decir que tenemos una fuente, una base que se conoce como filosofía, pues es obvio que estamos mencionando que en este caso filos se refiere al amor, ¿sí? En este caso, Sofía, al conocimiento, a la sabiduría. Obviamente tienen una relación con lo que es la conciencia humana, y es precisamente educar esa parte en nosotros, fortalecerla, animarla. Es ese principio que nos da vida, pero que requiere un lenguaje, un sistema propio de cómo se adquiera esa información. Normalmente, esta información está escrita, digamos, en forma consciente, por así decirlo, que a veces es captada, por ejemplo, como especie de parábolas. Algunas culturas, como la maya, la egipcia, etc., hablan en sus escritos sagrados en forma simbólica, algo semejante a las parábolas, que dan un mensaje, pero que están transmitiendo un conocimiento profundo, que no puede ser expresado tal cual con palabras directas, pero que se busca dar a entender ese conocimiento lo más exacto posible. Y en este caso ocupan esa herramienta maravillosa de la filosofía para poder transmitir a lo que es el ser humano esa información. Si nosotros entonces tenemos el fundamento de la antropología y tenemos este conocimiento de la filosofía, es obvio que entonces podemos interpretar códices sagrados, como el códice de los mayas, el Dresdek, etc., los códices aztecas, los códices, por ejemplo, de los egipcios, libros sagrados como el Popol Vuh, ¿sí?, que también son códices, el Chilam Balam, o libros escritos, digamos, más en forma, como los conocemos, como el libro de la Biblia, el Bhagavad Gita, etc. Son libros que todos tienen el mismo fundamento de estudio del ser humano, el mismo sistema de desarrollo, basado precisamente en la fuerza del amor. Lamentablemente el ser humano ha perdido la noción un poquito de estos conocimientos y nos olvidamos de la filosofía y del conocimiento que nos transmite la filosofía, cómo hace llegar a nosotros la cultura de la conciencia, y obviamente nosotros podemos tomarla y fortalecernos precisamente en base a este conocimiento de lo que es, digamos, la filosofía que da a conocer a través, en este caso, la gnosis.
Bien amigos, entonces estos 4 fundamentos, ciencia, arte, mística y filosofía, no están separados. En nuestro movimiento gnóstico se estudian, digamos, en forma unida, no separada ni desgregada, todo lo contrario, conforman el mismo conocimiento universal en el fondo. Así pues, digamos, vemos que en una pirámide, por ejemplo, vemos encerrados estos 4 principios, estas 4 bases de la ciencia. Ya vimos que tiene fundamentos exactos, matemáticos, científicos, ¿sí? Astronómicos, cálculos, digamos, de construcción, lo cual indica una parte científica. Vemos también una expresión artística, obviamente ahí. Aquellas personas que han visitado alguna pirámide, no sé, en Palenque, digamos, encontramos muchas pirámides en Chiapas, en toda la región maya, Chichén Itzá, Teotihuacán, etcétera. Aquí en Oaxaca tenemos Mictla, etcétera. Todos esos lugares, cuando nosotros los visitamos, nos fortalecen, nos llenan de vida. Es una expresión de construcciones, digamos, a veces inimaginables, que han logrado establecer estos hombres de antiguos tiempos. Así, entonces, el arte lo encontramos ahí en una estructura, por ejemplo, de las pirámides. Encontramos que esa misma pirámide, por ejemplo, se ocupa para lo que es un aspecto místico, espiritual, que tiene que ver con aspectos de la conciencia del ser humano. Y claro, que obviamente se ocupaban como centros ceremoniales, ¿sí? Donde oficiaban precisamente sacerdotes mayas, sacerdotes aztecas, ¿sí? Y que realmente tenían una cultura extraordinaria. Y ahora también vemos que hay una relación filosófica, que tenían un lenguaje, una información representada a través del arte y que transmite una información a cualquier persona que llegue. No importa si es un europeo, no importa que hable inglés, francés, no importa de dónde sea, no importa su origen. Toda persona que llega y ve el arte, la estructura que se percibe ahí de una pirámide, de una escultura, de una pintura antigua, realmente se maravilla con lo que está observando. Al igual, obviamente, si vemos alguna otra pintura artística como las de Leonardo da Vinci, ¿sí? Como las de Miguel Ángel, etcétera, son estructuras, pinturas, ¿sí? Que nosotros las vemos y realmente nos fortalecen, nos recrean y nos transmiten un gran conocimiento entonces a la posteridad. Así, amigos, entonces son las bases de lo que es la gnosis. Es el fundamento precisamente de lo que es en este caso las diferentes culturas que han pasado aquí a través de los años, a través de las épocas, y que los invitamos a todos ustedes que nos ven a través de esta señal a que nos contacten. Tenemos un número de contacto para todos ustedes en los cuales nos pueden llamar y pedir informes acerca de dónde se encuentra el movimiento gnóstico más cercano a la ciudad de ustedes, al lugar donde ustedes viven. El número de contacto es el 951-149-5209. Estamos ahí disponibles para todos ustedes las 24 horas del día para aclarar dudas, tener, digamos, algún tipo de apoyo, de información para ustedes. Pues bueno, estamos disponibles en esa línea de comunicación. Y claro, pues recordarles que estamos aquí también a través de esta señal de Canal Gente Libre. Y bueno, tenemos también este medio para comunicarnos con ustedes. Y claro, nos pueden hacer también llegar sus dudas, sus inquietudes de lo que están ustedes escuchando aquí, o inquietudes que también surgen de algún otro aspecto de la vida, lo cual es importante entonces tomar en cuenta. Y claro, es muy importante también para todos nosotros, los que participamos en esta información, las preguntas, las inquietudes que ustedes tienen. Amigos, entonces por esta ocasión vamos a despedirnos de todos ustedes, agradecerles el espacio que nos han brindado en sus trabajos, en sus áreas donde se encuentran. Pues agradecerles y recordarles que el día jueves 13 de julio vamos a estar aquí a través de esta señal de Canal Gente Libre llevando para todos ustedes un evento especial en conmemoración de los 5 años de transmisión aquí a través de Canal Gente Libre, que bueno, pues como dicen por ahí, no hay quinto malo, y realmente este año pues lo proyectamos como algo muy bueno para toda la sociedad, en el cual podamos difundir esta cultura. Y claro que haremos presencia de algunos movimientos, algunas presentaciones artísticas para todos ustedes, las traeremos aquí a través de esta señal. Y bueno, pues estamos en contacto aquí con ustedes. Bien amigos, nos despedimos,
Recordarles que los hombres que triunfan están en movimiento. Nosotros somos Movimiento Gnóstico, Asociación Civil. Nos vemos el día jueves aquí a través de la señal de Canal Gente Libre a la 1 de la tarde, no se lo olvide. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.